El Instituto Mexicano de la Radio presenta Fantasías en Carrusel. Un programa literario con René Avilés Favila. Trópico de Cáncer. Vivo en Villa Borghese. No hay ni pizca de suciedad en ninguna parte, ni una sola silla fuera de lugar. Aquí estamos todos y estamos muertos. Ahora estamos en el otoño de mi segundo año en París. Me enviaron aquí por una razón que no he sido capaz de averiguar. No tengo ni recursos ni esperanzas. Soy el hombre más feliz del mundo. Hace 1 año y 6 meses pensaba que era un artista, pero ya no lo pienso, lo soy. He abandonado todo lo que era literatura. Ya no quedan más libros que escribir, gracias a Dios. ¿Y este? Este no es en el sentido vulgar de la palabra. No, es un prolongado insulto, una salpicadura de escupitajo en el rostro del arte, una patada en el trasero de Dios, del hombre, del destino, del tiempo, del amor, de la belleza, de lo que ustedes quieran. Voy a cantar para usted. Tal vez desentone un poco, pero cantaré. Cantaré mientras la aplauden. Bailaré sobre vuestro cadáver inmundo. Para cantar, primero hay que abrirla. Hay que tener un par de pulmones y saber algo de música. No es necesario tener un acordeón o una guitarra. Lo esencial es querer cantar. Así que esto es una canción. Estoy cantando, y estoy cantando para ti, Tania. Ojalá supiese cantar mejor, más melodiosamente, aunque quizá nunca has consentido en escucharme. Has oído cantar a otros y te han dejado frío. Cantaban demasiado maravillosamente bien. Estamos a 20 y tantos de octubre. Ya llevo la cuenta de los días. ¿Dirías mi sueño del 14 de noviembre pasado? Existen intervalos intercalados entre sueños y no queda conciencia de ellos. El mundo que me rodea se desintegra, dejando aquí y allá partículas de tiempo. El mundo es un cáncer que autodevora. Pienso que cuando el gran silencio descienda sobre todo, por todas partes, finalmente triunfará la música. Cuando vuelva a recogerse en la matriz del tiempo, restaurado el caos, y el caos es la partitura en la que se halla escrita la realidad. Tú, Tania, eres mi caos, por eso canto. Pero ni siquiera soy yo quien canto. Es el mundo agonizante, despojándose de la piel del tiempo. Yo todavía estoy vivo, liando en tu matriz una realidad sobre la que escribir. Buenas noches. Esto es Fantasías en Carrusel. Nos dejaremos guiar por René Avilés Favila en el agrio, sublime, áspero, intenso, apasionado y descarnado mundo literario de una figura legendaria de la literatura contemporánea, Henry Miller, el hombre que alguna vez se autodefiniera como una hoja viviente. Y no hace falta más que leer algunos de sus textos para corroborarlo: Los Trópicos, La Crucifixión Rosada, El Coloso de Maruzzi, Big Sur, una serie de títulos que transformaron radicalmente la concepción de arte y literatura, al irrumpir en el aletargado espacio mental de las buenas conciencias. La obra literaria de Miller es fuerte, vital, profunda, lacerante, provocadora,
poseedora de un inmenso poder de seducción. En él, las palabras juegan con ásperos sentidos y al mismo tiempo son capaces de explorar las porciones más sensibles de sus acepciones. Las metodologías narrativas de Miller nacen de las vísceras y son portadoras de un instinto salvaje y desgarrador que solo podía haber controlado una inteligencia privilegiada. Por eso puede descuartizar al mundo y luego hacer, pues, con cada una de sus partes. En Miller el sudor, las lágrimas, son líquidos vitales que emanan de los músculos, el cerebro, el alma y la sensualidad del ser humano, que en realidad son materiales del que están hechos sus escritos. De la experiencia al ejercicio intelectual, de la aventura carnal al artificio sentimental, de la crudeza a la fragilidad. La obra de Miller es la cancelación del miedo y la solemnidad en el manejo de los verbos. Diríase, como dice el maestro Norman Mailer en su portentoso ensayo Genio y Lujuria, que Henry Miller representa ese oculto misterio del monstruo que se alberga en todo gran escritor. René, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, María del Carmen, ¿qué tal? Bien. Oye, ¿qué hay detrás, René, de esta desmedida avalancha lujuriosa, sexual, casi colindante con la obscenidad que se da en la obra de Henry Miller? Bueno, el propio Miller explicó mucho esta situación porque en efecto la lectura que básicamente han hecho todos es la morbosa o la erótica en el mejor de los casos. Sin embargo, yo creo que Miller era un hombre que rehuía este tipo de calificaciones o que en todo caso les daba otra interpretación. Pienso que sus grandes obras maestras como Los Trópicos, como Sexus, Nexus, Plexus, que van a revolucionar la literatura de nuestro siglo, ocultan a un hombre filosofando constantemente sobre el hombre y la modernidad. A Miller en principio no le gustaba Estados Unidos, prefería estar en Europa, y es esto interesante porque él creía que los valores de esa modernidad que él vivió, la riqueza, una alta tecnología, hacían la vida imposible. Toda esta mecanización le daba a la vida muy poco sentido, y él en su literatura nos propone un tipo de vida mucho más sencillo, mucho más directo, mucho más normal, como que da la impresión que estamos hechos para otras cosas sin la ayuda de tanta mecanización. Sin embargo, o mejor dicho, confirmando esto, Miller tenía una idea fea, desagradable del ser humano. Esto quizás también explique su literatura. Los seres humanos, decía él, constituyen una fauna y flora extrañas, decía. De lejos parecen insignificantes, de cerca parecen feos y maliciosos. Más que nada necesitan estar rodeados de suficiente espacio, de espacio más que de tiempo. Y entonces estas ideas que por ejemplo Norman Mailer, en lo que ya has citado en el libro Genio y Lujuria, se pueden ver mucho mejor. Es un hombre que está haciendo una profunda y revolucionaria reflexión acerca de la incapacidad del ser humano para vivir dentro de una sociedad tan avanzada, tan llena de tecnología que sustituye las funciones mismas del ser humano. Creo yo que esto es lo que se ve menos. La mayor parte de los lectores lo buscan justamente por la cantidad de erotismo que su obra desprende, pero hay momentos también, hay libros de él, hay descripciones, hay un tipo de literatura que nos es ajeno, o que por lo menos ha sido sepultado por este gran cúmulo de sexo que de pronto nos brinda Henry Miller, y es su reflexión también sobre la soledad del ser humano. Yo creo que en este sentido hay páginas de él memorables en donde se encuentra él mismo, él el centro de toda su literatura, él el personaje principal, recorriendo una ciudad casi solitaria y conmovido por la soledad de una mujer.
Entonces este tipo de situaciones son a las que menos le hemos prestado atención. Debo reconocer, claro está, que la lectura erótica o sexual de la obra es mucho más atractiva. Me veo obligado a vivir tan rápida y furiosamente que apenas me queda tiempo para anotar estos apuntes fragmentarios. Entre 5 y 7 no había nada comparable a dejarse arrastrar por aquella multitud, siguiendo unas piernas o un hermoso busto, moviéndose al ritmo de una densa marea, mientras todo giraba en el cerebro como un torbellino. Una especie de contento extraño, el de aquellos días, sin citas, sin invitaciones para cenar, sin programa, sin dinero. La época dorada, cuando no tenía ni un solo amigo. Todas las mañanas la triste caminata hasta el American Express y todas las mañanas la inevitable respuesta del empleado, corriendo de un lado a otro como una chinche, recogiendo colillas de vez en cuando, a veces a escondidas, otras descaradamente. Me sentaba en un banco y me apretujaba el vientre para detener aquel mordisqueo. O paseaba por el jardín de las Tullerías y me excitaba mirando las mudas estatuas. O paseaba por las noches junto al Sena, dando vueltas y más vueltas, enloqueciendo con su belleza, con los árboles inclinados, las imágenes quebradas en el agua, la fuerza de la corriente bajo las macilentas luces de los puentes, las mujeres durmiendo en los portales, durmiendo sobre periódicos, durmiendo bajo la lluvia, por todas partes, los atrios mohosos de las catedrales y por dioseros, piojos y viejas zorras presas del baile de San Vito, carretillas apiladas como toneles de vino en los callejones, el olor a fresas en el mercado y la vieja iglesia verduras y azules arcos voltaicos, las alcantarillas resbaladizas a causa de las basuras y mujeres con escarpinas de raso haciendo heces entre la suciedad y los gusanos para culminar toda una noche de parranda. La plaza del Suplicio, tan silenciosa y desierta, donde todos los días a la medianoche aparecía la mujer del paraguas desballestado y el velo extravagante. Todas las noches dormía allí, bajo su paraguas desgarrado, con las varillas colgando, su vestido que iba volviéndose verdoso, sus dedos huesudos y el olor a putrefacción emanando de su cuerpo. Y por la mañana yo me sentaba en el mismo lugar, desvaezando una siesta al sol, maldiciendo las malditas palomas que recogían migas de pan por todas partes. Miller René se enfrentó no solo al inmenso trabajo de conformar una obra singular, alejada de todo aquello que se escribía en su tiempo, sino también tuvo que luchar en contra del espectro de la censura. Incluso todavía hay grupos que lo rechazan. ¿Cuál era la posición de Miller ante estos hechos? ¿Cómo los vivió? Bueno, pues supongo que de la misma manera que William Faulkner o Hemingway vivieron la crítica literaria de su momento sin hacerle caso, sin leerla. Incluso era una recomendación que más de una vez estos dos escritores le hicieron. Es decir, ¿qué hacer con la crítica literaria? Es ignorarla. Está uno demasiado ocupado haciendo la obra propia para saber qué es lo que piensan los críticos. Algo debe haber parecido debe haber ocurrido con Henry Miller, sobre todo si pensamos que sus obras que empiezan a llamar la atención después de la Segunda Guerra Mundial comienzan de inmediato a ser perseguidas. En cuanto él adquiere notoriedad, empiezan en efecto a censurar. Censuraron Trópico de Cáncer, que es de 34, el Trópico de Capricornio, que es de 38, y estas ediciones que lograban circular clandestinamente en Estados Unidos y en Gran Bretaña, curiosamente los países que más lo persiguieron, los países de su propia habla, de su propio idioma, pues circulaban
raquíticamente, y esto quizás le estaba dando una notoriedad mayor. A él realmente nunca le preocupó porque nunca supo vivir rico. Siempre vivió pobre, siempre vivió modestamente y siempre vivió empeñado en vivir y en escribir. Es decir, fue un rebelde en la escuela, no le gustó, fue un rebelde en sus trabajos formales que llegó a tener, de tal manera que él solo le interesaba escribir y vivir intensamente, seguramente pensando en que el amor, el sexo es parte importante del vivir. Pero habría que señalar algunas cosas más, María del Carmen. Pienso que a Miller tan no le importó la censura, que siguió a lo largo de toda su vida escribiendo lo mismo y tal vez con más intensidad y causando seguramente mayores escándalos, porque bueno, que él a los 40 años o a los 30 o a los 50 escribiera terribles cuestiones eróticas, pues puede ser normal, pero que a los 80 escribiera cartas de amor a una jovencita llamada Brenda Venus y que se enamorara y que mantuviera no solo una copiosa correspondencia con ella, sino algo más, como la propia Brenda Venus sugiere, me parece todavía más interesante, y esto seguramente debe haber defraudado a los censores y a todos aquellos que ven en el sexo algo espeluznante. Hay algo que llama todavía mucho más la atención. Sus propios amigos muy brillantes, amigos casi todos geniales, se escandalizaban un poco, discretamente, de la obra de Miller. Tengo por ahí algunas anotaciones en donde se le califica como monstruo del sexo. Ezra Pound, por ejemplo, decía que los libros de Miller eran sucios, pero que valía la pena leer. Y parece que también olvida esta parte tierna y emotiva de Miller, que simplemente trata de usar el sexo y el amor para redimir al ser humano. René, la obra de Miller se publica primero en francés y es muchos años después, creo que 30 años por ahí después, que se publica en inglés y en Estados Unidos. ¿A qué atribuyes todo esto? ¿A lo mismo de lo que nos has estado hablando? Pienso que es el puritanismo en Inglaterra, que todo este periodo de la reina Victoria, que duró más de lo necesario, y en Estados Unidos, también se vivieron épocas muy puritanas, no solo muy puritanas, sino de terrible y feroz censura. Poco después de todo esto, pues hasta explicable es el macartismo, ¿no? Pero lo que llama más la atención, desde luego, en esta persecución hecha a Miller, es que los países que la hicieron, Inglaterra y Estados Unidos principalmente, aunque también las ediciones que llegaron a nuestros países estaban censuradas y mutiladas y realmente rehechas, ¿no? Estos países, Estados Unidos e Inglaterra, repito, son ahora los que tienen una producción escandalosa de pornografía, cosa que Miller jamás hizo. Miller hizo una literatura erótica, y aquí haremos esa distinción, de una enorme calidad, escrita con un vigor y una fuerza que muchos comparan con los grandes de la talla de Shakespeare. La vida, dijo Emerson, consiste en lo que un hombre piensa todo el día. Si es así, mi vida no es más que un gran intestino. No solo me paso el día pensando en comida, sino que por las noches sueño con ella. Pero no pido volver a América y que me vuelva a uncir al doble yugo y a trabajar en la noria. No, prefiero ser un hombre pobre en Europa. Dios sabe que pobre ya lo soy. Solo me falta ser un hombre, pero no como lo es mi amigo Van Norden. La sordidez del lugar parece tenerle hechizado. Se encuentra a gusto aquí. Van Norden ha guardado la pipa y se ha metido una bola de tabaco debajo del labio inferior. De vez en cuando escupe por la ventana grandes y saludables esputos de jugo parduzco que resuenan abajo en el pavimento con un chasquido. Ahora parece contento.
En América ni siquiera se te ocurriría soñar en vivir en cuchitriles como estos. Incluso cuando estaba desempleado, vivía en habitaciones mejores que esta. Pero ahí parece normal. Es como los libros que lees. Si vuelvo algún día, olvidaré por completo esta vida, como se olvidan las pesadillas. Probablemente proseguiré la vida de antes allí donde la dejé, si regreso algún día. A veces permanezco en la cama soñando con el pasado y me resulta tan vívido que tengo que zarandearme para comprender dónde me hallo. En especial cuando tengo una mujer a mi lado. Una mujer es lo que mejor dispara el mecanismo. Esto es lo que quiero de ellas, olvidarme de mí mismo. A veces me dejo llevar tanto por mis imaginaciones que no logro recordar el nombre de la tipa ni dónde la he encontrado. Divertido, ¿no? Es buena cosa tener un cuerpo joven y caliente cuando te despiertas por la mañana. Da sensación de limpieza. Te pones espiritual como, hasta que empiezan a encabronarte con el amor y... ¿Por qué hablan tanto de amor todas estas tipas? Por lo visto no tienen bastante con un buen polvo. También quieren tu alma. Ahora bien, esta palabra alma, que surge frecuentemente de los labios de Van Norden, al principio acostumbraba a producirme un afecto chusco. Cada vez que oía la palabra alma de sus labios, me ponía histérico. Me parecía un recurso falso, sobre todo porque, por lo general, iba acompañada de un sucio escupitajo. Y como nunca tuve reparo en reírme en sus narices, invariablemente sucedía cuando la palabra saltaba. En realidad, todo era paranoia. Van Norden está loco. Su único y real temor es el de quedarse solo. Y ese temor es tan profundo y persistente que incluso cuando está en una mujer, cuando se haya soldado a ella, no puede escapar a la prisión que él mismo se ha creado. Miller René sostuvo una intensa relación con la escritora francesa Anaïs Nin. De esta relación, ¿qué frutos dio en Anaïs Nin si hubo una influencia de Miller en su literatura? Pues cuando se conocen, tanto Anaïs Nin como Henry Miller tenían una gran devoción, cosa que mantuvieron hasta el final de su vida, por David Herbert Lawrence. Lo consideraban casi como un santón de la literatura. Recordemos que es otro gran perseguido, que sus libros también fueron perseguidos, que el amante de Lady Chatterley fue conocido por el público anglosajón también tardíamente y desde luego también en México. Pues la amistad es muy intensa con Anaïs Nin. Pienso que el resultado más importante son las cartas que intercambiaron a lo largo de su relación amistosa, que estuvo también teñida de sexo, desde luego, y no dejemos de lado que Anaïs Nin era también una mujer muy libre, muy abierta en ese sentido. Y entonces, bueno, pues creo yo que hay una rica correspondencia entre los dos que todos conocemos, que están publicadas. Y también en los diarios influye mucho, en los famosísimos diarios que ya han aparecido completos de Anaïs Nin, que ya no están expurgados, puesto que ya murieron todos los que podían molestarse por esos diarios. Aparece muchísimo la figura de Henry Miller. Y finalmente, quizás en los cuentos eróticos que escribió Anaïs Nin, haya una presencia más o menos clara de Miller. Claro, estos cuentos están escritos como sobre pedido, en la época en que Anaïs Nin vivía en Estados Unidos y tenía una situación económica muy difícil. Entonces tenía que ayudarse escribiendo textos que pues algunos editores consideran pornográficos. Curiosamente eran también eróticos y de una gran belleza. Sus cuentos son definitivamente muy importantes dentro de la literatura erótica universal.
y yo sí siento que tienen una enorme influencia de Miller. Al amanecer estamos sentados en la terraza del domo. Ya hace rato que he dado de Pecover. Nos hemos juergueado un poco en el bar negro y el pensamiento de Joe ha vuelto a su eterna preocupación. Mujeres. A esta hora, cuando su noche libre casi toca a su fin, es cuando su ansia alcanza cimas febriles. Piensa en las mujeres que ha dejado escapar al principio de la noche y en las regulares que hubiera podido tener con solo pedírselo, de no haber estado ya harto de ellas. Recuerda inevitablemente su mujer de Georgia. Últimamente ella ha estado persiguiéndolo, suplicándole que la deje vivir con él, al menos hasta que pueda encontrar un trabajo. No me importa darle de comer de vez en cuando, dice él, pero no puedo tenerla en casa de manera fija, me echaría a perder todos los otros ligues. Lo que más le molesta de ella es que no hay modo de que engorde. Es como irte a la cama con un esqueleto, dice. La otra noche me la tiré por pura compasión, ya que ni sabes qué había hecho la muy loca. Se lo había afeitado de arriba a abajo, no se había dejado ni un solo vello. ¿Te has tirado alguna vez una mujer con la entrepierna afeitada? ¿No es repugnante? Y divertido también. Cosa de locos. Aquello parece como una almeja muerta o algo por el estilo. Me describe cómo una vez excitada su curiosidad, saltó de la cama y fue en busca de la linterna. Hice que abriera las piernas y enfoqué la linterna. Hubieras debido verme, era cómico. Quedé tan absorto que me olvidé completamente de ella. Pero cuando más miraba, menos interesante resultaba, lo cual sirve para demostrar que a fin de cuentas no es nada del otro mundo, sobre todo cuando se lo han afeitado. Lo que lo hace misterioso es el pelo. Por eso una estatua te deja frío. Cuando la miras vestida te imaginas todo tipo de cosas. Es como si les dieses una individualidad que naturalmente no tienen. Lo que decía Joe era una insensatez tan grande que me quedé un rato mirándole. Cuando lo miras de ese modo, distanciado, como si dijéramos, te llegan a la cabeza ocurrencias raras, todo ese misterio sobre el sexo para descubrir que no es nada, un vacío. ¿No sería gracioso si dentro de él descubrieras una armónica o un calendario? Pero no hay nada, nada de nada. Es repugnante. Estuve a punto de volverme loco. Oye, continuó Joe, ¿sabes qué hice luego? Le hice el amor a toda prisa y después me volví de espaldas. Sí, señor, tomé un libro y me puse a leer. De un libro puedes sacar algo, aunque sea un libro malo. Pero del sexo, eso es pura pérdida de tiempo. ¿Cuál es, René, el papel de la obra milleriana hoy en día? ¿Cómo juega en el quehacer literario contemporáneo? Aquí hay una dualidad curiosa, una aparente contradicción. Los lectores lo siguen buscando, lo siguen leyendo. Sus seguidores se cuentan a montones. Yo pienso que autores como Phil Roth o como Bukowski, es decir, definitivamente provienen de Henry Miller directamente. Y así por el estilo, creo yo que en todos nuestros países, en América Latina, hay un gran número de seguidores de la obra de Miller. Sin embargo, en la cátedra y en la crítica literaria está ausente. Es decir, no hay realmente en las universidades norteamericanas una clase, una cátedra Henry Miller donde se analice su obra. Y los críticos serios, entre comillas, tampoco se han ocupado de su obra. Siempre se le consideró como un hombre de escándalo. Entonces es una obra que todavía tendríamos que revalorar. Desgraciadamente sigue pareciendo un monstruo del sexo, genio y lujuria, como decía Miller, pero la verdad es que ya es tiempo de verlo como un gran innovador literario. Gracias, René, por acompañarnos esta noche y compartir con nosotros tus ideas acerca de la obra y la figura de Henry Miller. Por hoy, amigos que nos acompañan, es todo.
Solo nos queda agradecerles su atención y recordarles que es fundamental sumergirse en la obra de los autores que por aquí desfilan, para nutrirse de lo prodigioso de sus textos. De entre la bibliografía de Miller destacan Sexus, Plexus, Nexus, Trópico de Cáncer, Trópico de Capricornio, El Coloso de Maruzzi y Bixur. Gracias. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Fantasías en Carrusel. un programa literario con René Avilés Favila.